Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos a un episodio más de Crucemos a la otra orilla. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio de presentar a alguien que de verdad estimo con todo mi corazón, a una amiga, a una hermana, una hija espiritual prácticamente, una mujer que he acompañado desde algún tiempo y que he tenido el gusto de conocerla. Su nombre es Sofía Castellanos. Sofi, bienvenida, a este podcast de Crucemos a la otra orilla. Muchas gracias, qué gusto y qué honor. Sofi es una mujer emprendedora y sobre todo una profesional que cuando yo la conocí, creo que estabas estudiando todavía en la U, ¿verdad? Sí. Eso habrá sido, ¿qué? 2009. Por ahí, 2009, o sea, ya una buena cantidad de años atrás. Y con el paso del tiempo, Sofi fue terminando su carrera y incursionando en varias empresas importantes del país. Hoy es gerente de marca de una empresa de concreto importante en el país y realiza una función muy importante para este hermoso país de la construcción en este tiempo álgido. Y a mí me encanta destacar esto porque es una mujer que lo ha hecho gracias a su esfuerzo, a su dedicación, una mujer que admiro por eso, por su profesionalismo, y por eso te doy gracias por tu espacio, porque sé que vos vivís bien ocupada. Una mujer bien activa, ya van a conocer su historia, pero ¿para qué darle larga? Sofi, por favor, presentate con la audiencia. ¿Quién es Sofía Castellanos? Yo creo que después de esa introducción estamos claros. Vamos, entremos a materia directamente. ¿De dónde viene Sofi? ¿Cuál es el entorno Sofi? ¿Dónde se desarrolla un tanto de familia? ¿Cómo crece Sofía Castellanos? Muy bien. Bueno, crezco en una casa inicialmente con mi mamá, nada más, y mi abuelita. Pues realmente mi relación con papá biológico fue casi nula, por así decirlo. Durante la mayoría de mi niñez, pues estuvo un papel de papá pues bastante ausente, en el sentido de que no tuve una figura a la cual yo pudiera admirar o que pudiera de alguna manera tener presente. Luego mi mamá se casa con un hombre maravilloso, gracias a Dios. Creo que eso es de los regalos más grandes que yo he tenido en la vida. Mi padrastro fue una persona que me acogió como un papá. En su forma de ser, porque creo que no puede llegar a ser nunca un humano perfecto, nadie, pero creo que me enseñó, junto con mi abuelita, ellos dos fueron mis pilares o al menos modelos de persona femenina y masculina en toda mi niñez. Alejandro, con su modo muy simple, sencillo de vivir la vida y muy puro de vivir su fe, y al mismo tiempo una abuelita muy prudente y muy sabia en su caminar, una servidora del Señor también que me enseñó lo maravilloso que es estar en comunión con la iglesia. Sin embargo, creo que nunca se cuenta así, ¿verdad? Pues tuve una niñez y una adolescencia pues bastante solitaria, creería yo que es el término, en el sentido de que no tuve hermanos. Mi mamá pues de alguna manera siempre ha tenido una necesidad ahí de estabilidad emocional que no ha logrado todavía encontrar de repente en su caminar, y pues en efecto, o sea, a pesar de que tuve figuras extraordinarias, mi abuelita y mi padrastro, creo que sí hubo una parte de mi interior que creció con esa soledad y al mismo tiempo con mucho abandono. Honestamente, a pesar de que crecí con estos modelos, llega un punto en mi vida en donde me siento completamente vacía, completamente perdida, sin identidad alguna definida. Creo, he estado últimamente, esto de los podcasts es una maravilla, así que me encanta estar participando en uno que edifique, porque últimamente creo que estas maneras de evangelización
y el que el Señor te ha llamado, Beto, a hacer, creo que son ahora la nueva evangelización, que uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero esperamos que dé fruto tu podcast y las personas que participamos en ella, que sea para algo trascendental a aquellos que lo estén escuchando. Llega un punto muy joven, honestamente. Siempre tuve como una tendencia ahí a pensamientos depresivos, porque mi mamá es una persona clínicamente diagnosticada así. Entonces sí estaba en un punto en mi vida en donde mi corazón estaba pues en esta falta de identidad, un poco endurecido mi corazón, muchas mentiras detrás de toda esta historia familiar que me impiden tener una identidad clara, al menos en ese momento. Y bueno, el Señor llega a tu vida, realmente Él es el que sale al encuentro, uno se deja encontrar. Y me habla a través de dos personas, dos mujeres. Yo tenía 16 años en ese entonces, era muy niña. Sin embargo, había pasado por varias situaciones. Acababa de cortar con mi primer novio formal, una cosa pues realmente creo que muy fuera de lugar para la edad y para lo que conllevaba. Entonces digamos que a todo nivel mi corazón siempre estuvo pues necesitado de identidad, necesitado de luz, necesitado de muchísimo amor, ¿verdad? Y bueno, dos mujeres me hablan en 2 días distintos, pero sí uno después del otro. Estando en el colegio, entro a un curso de confirmación express, lo cual me parecía maravilloso porque yo dije, qué hueva esto, estar un año entero formándose en la iglesia para hacer mi confirmación. Yo no quiero eso, y de repente llega esta propuesta de curso express. Yo dije, yo lo quiero porque así salgo de este trámite, porque en ese momento obviamente yo no tenía absolutamente nada claro sobre lo que Dios era. Pues entro a este curso, eran carismáticos los líderes, y me dice una catequista en algún punto del curso, mira, Dios tiene los ojos puestos en ti. Y yo, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe que Dios tiene los ojos puestos en mí? O sea, no tiene sentido que ella me lo esté diciendo, ¿verdad? Entonces, ella tenía la costumbre de mandar citas bíblicas eventualmente. Seguramente en su momento de oración, si el Señor le inspiraba, ella mandaba el mensaje, porque no había una recurrencia específica, sino que solamente los mandaba así aleatorio. Y un lunes de julio del 2008, recuerdo perfectamente, 2007, viene y me manda Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y yo la verdad es que le ponía atención, pero nunca lo asimilaba como mío, ¿verdad? Como, buena onda, muy amable, qué linda catequista. Al día siguiente regresábamos de vacaciones de medio año al colegio. Yo estaba en 4º bachillerato y me dice una de mis compañeras, no era amiga mía, me dice, quiero hablar contigo al recreo. Bueno, me senté y dije, es un chisme más, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Entonces me empieza a decir que entra a un retiro espiritual y durante el retiro el Señor le habló de mí, y ahí me quedo bastante más sorprendida. Y me dijo que yo no iba a encontrar la felicidad terrenal en ningún hombre humano de carne y hueso, sino solamente en Dios. Y el mensaje era que clamara a Él, que me iba a mostrar cosas grandes y maravillosas que nunca he visto. Jeremías 33:3. Esas mujeres hasta la fecha no se conocen, lo cual a mí me quedó el mensaje más que claro que sí era el Señor, porque cuando el Señor habla lo confirma y lo reconfirma, y si no has cachado te lo vuelve a decir y te vuelve a mandar el mensaje. Y entro pues a un retiro esa misma semana de los mensajes recurrentes entre estas dos
chavas y tengo un encuentro personal con Jesús. Yo llego a la iglesia antes de ese encuentro y le digo, yo honestamente me cuesta un poco ahorita pensar que estás buscándome, ¿verdad? Yo, ¿qué tengo para darte? Absolutamente nada. Pero si en verdad existís, quiero verte. Esa fue mi propuesta inicial de entrada acá en el Señor. Si en verdad existís, quiero verte. Y en el retiro, el encuentro que tuve con él fue a través de una oración sumamente espectacular con este mismo grupo carismático en donde en la oración yo pude interactuar con un Jesús vivo, ¿verdad? Entonces me cambia la vida completamente y encuentro mi lugar, o al menos esa paz que tanto e incansablemente busqué desde muy, muy niña, ¿verdad? Bueno, empieza mi caminar con el Señor, me hago novia de otro chavo, este chavo pues cero, ¿verdad? No, cero en el rollo y me vuelvo a alejar un poco más del Señor. Y como que no caché el mensaje de que mi esperanza y mi plenitud viene de Dios, y pues tuve otra relación de noviazgo y entre esa relación pues me viene otra vez la invitación de otro retiro y bueno, tengo otra vez este encuentro con el Señor de reafirmarme que seguirlo a Él es la clave. Y empieza mi caminar. Llevo para ese entonces ya, ayúdame a hacer cuentas, ¿qué? 14 años de esto. 14 años de haberlo conocido, y realmente la historia no se cuenta en línea recta en lo absoluto. Por supuesto. Por supuesto. Pero así empieza. Mira, qué interesante. Aquí voy a cambiar un poquito la mecánica en esta pregunta que suelo hacerle a la gente del llamado de Jesús. En el contexto de este versículo, crucemos a la otra orilla, Jesús llama a sus apóstoles. Pero ha subido al monte a orar para seleccionar, escoger estrictamente a 12 entre toda la multitud. Y pues ya después de tantos años de conocerte, sé que Dios te ha escogido por nombre. Sé que Dios te ha llamado para servirle. Pero conforme lo que acabas de decir recientemente es, ¿qué sentís cuando Jesús te presenta un padre cuando no tenés esa figura inicial en tu vida? Me costó miles. Fue parte del caminar y del proceso. Fue algo interesante que se acaba incluso de cuajar, imagínate. 14 años después se cuaja de una manera más sana, por supuesto. Pero recuerdo que mis guías espirituales en ese momento me decían, no, es que mira, tú tenés que hacer a Dios tu papá, ¿verdad? Entonces, Dios es tu papá, no necesitas nada más, con eso, o sea, si tenés a Dios, tenés todo. Y, a ver, es una certeza poderosísima y real. En ese momento fue mi ancla, fue mi manera de aferrarme incluso a esa misma identidad que necesitaba afianzar. Y por supuesto que esto de Jeremías 33:3 lo traje porque se hace vida hasta la fecha, ¿verdad? O sea, yo clamo al Señor y veo cosas grandes y maravillosas que nunca me espero, ¿verdad? Porque Él es un Dios creador, es algo espectacular de vivir y de experimentar y de hacer de uno mismo. Pero recuerdo que en este esfuerzo por querer agradar a ese Padre Celestial, porque me encuentro con Él y me voy de boca, o sea, es un enamoramiento que yo no quería ni parpadear si Él no quería, ¿verdad? Una cosa así que me agarré muy en serio. Yo recuerdo que el último día de colegio, en el 2008, tenía examen de tesis, y en vez de leer la tesis me ponía a leer la Biblia, y 5 horas leyendo la Biblia en el día y 3 horas leyendo la tesis para poder contestar. Así de obsesionada me quedé.
yo creo que así es cuando el Señor llena un caudal que estaba tan necesitado de Él, ¿verdad? Yo creo que así Él lo llena en grande. Sin embargo, sí tuve mis encontronazos. Creo que parte de los aportes que tuve de mis pilares de vida, que es Alejandro y mi abuelita, mamichita le digo por si se me sale mamichita. Sí. Ajá. Fue una fe muy auténtica. Entonces yo le decía, a ver, si en verdad sos mi papá, realmente te voy a enlistar lo que un papá ideal haría. Y entonces digamos que empecé a describir lo que yo necesitaba de un papá ideal. Por ejemplo, nunca se te olvida la fecha de mi cumpleaños, siempre recibo un abrazo en Navidad, un saludo en Año Nuevo, cosas tal vez vitales y no sé, o sea, pero yo no las tuve, entonces fue algo que yo le enlisté y posterior a esa lista fue como que el mismo Espíritu Santo diciendo, va, ok, listo, ya lo pusiste, ya demandaste, ahora vuélvela a leer y contéstame en donde no recibiste todo eso que enlistaste. No hubo un punto solo que yo no pude decir, no recibí esto. Por supuesto que no lo recibí de una persona específica, ¿verdad? Pero sí lo recibí a través de otras personas. Yo creo que parte de la riqueza de este caminar con Jesús es todas estas personas que te acompañan y que Él permite que se vuelvan familia. Tú lo mencionabas al inicio, o sea, muchas personas llegan a tu camino, pero pocas te acompañan en todo el trayecto y realmente tú, Beto, también has sido de esas personas que no me has soltado en tu oración y parte de eso estoy segura que frutos estás viendo. Totalmente. Entonces, a través de estas personas, incluso de familia o incluso de un padrastro espectacular que tuve, yo recibí muchas de estas cosas. Entonces, empezás a ver tus necesidades de otra manera y empezás a sanarla, a reconciliarla. Te decía que llegaba a completarse hasta hace poco porque realmente me fui tan del otro lado del extremo de que Dios era mi papá, que yo dejé de lado que sí hay una realidad humana que no podemos ignorar, que no podemos apartar. Y entonces de repente veías dualidad en algunas cosas en mi vida, porque no había una sinergia entre estas dos partes, ¿verdad? Como la parte humana, yo la había apartado demasiado o la había silenciado lo más posible porque yo quería exaltar lo suficiente lo espiritual, porque esto humano me hacía más daño que lo espiritual. Y realmente Dios no quiere eso. Realmente Dios viene a hacer plena ambas partes. Te digo, en mi caminar, en donde le serví constantemente durante muchísimos años, empiezo a tener desiertos, de repente unos más grandes que otros, pero llega un desierto grande en donde pues yo vivo sola desde que tengo 23 años, tengo 33, 10 años ya. Me independicé pues obviamente por toda esta sanidad mental y espiritual que estaba buscando incansablemente de mi casa y también para recuperar un poco también las mismas relaciones de familiares, ¿verdad? Que a veces la distancia lo permite. Creo que el vivir sola no es para todos. No es como que lo ande promoviendo muchísimo, pero sí oré muchísimo y sí sentí que Dios respaldaba mi decisión. Y todos los años que estuve sola en mi casa, Él era ahí conmigo, ¿verdad? Dentro de todos estos desiertos, entre los servicios y la tibieza, ¿verdad? Y me recuerdo que vos me decías, es que de repente como que, porque eso es inconstante, como que de repente venís y un mega retiro, mega frutos, súper sold out de entradas. O sea, me recuerdo que el último que hice fue
o sea, los servidores dormimos en el piso porque no habían camas de la cantidad de gente que llegó. Y después, ¡boom! Saber dónde está la Sofi. Me desaparecía. Y fíjate que descubrí que era parte de mi herida. De esa parte de no poder estar en liderazgo o a la luz o estar al descubierto. Siempre, pues por muchas situaciones de mi historia, se me había pedido estar oculta, se me había pedido estar en silencio. Y cuando entraba en esos spots donde yo era pues ya una líder más relevante, con frutos que había que saber administrar también, órale, no puedo, ¿verdad? Me jugó eso en mi servicio, me jugó en contra en mi trabajo, me jugó en contra de mí misma, en mis relaciones amorosas, por supuesto. Cuando ya se ponía medio seria la cosa, yo autosaboteaba la relación porque era no, ¿verdad? Y bueno, toda una relación medio tóxica ahí que había que sanar bastante, y viene el desierto principal en donde fallece mi abuelita. Fallece a mis 30 años exactos, 8 días después de mi cumpleaños. Por supuesto que fallece en un momento. Yo le decía cuando me despedía de ella, gracias por dejarme hasta ahorita, porque antes creo que no sé cómo hubiera sido para mí, ¿verdad? Ahorita me siento un poco más sólida, y que si no. Vino un desierto sumamente fuerte, yo no lo había visto como duelo, probablemente sí era un duelo, pero fue un momento en donde solté bases, solté teorías, solté convicciones, y básicamente como que me rebelé al Señor. Hice muchas cosas contrarias a las que yo había promovido mucho tiempo. Y por supuesto que yo quería comprobar que él no tenía la razón y que yo sí. O sea, qué mal. Yo ya le pedí perdón, porque mucho el inicio de todo pecado es la soberbia, ¿verdad? Total. Creo que es soberbia, por supuesto que sí. Y bueno, en efecto, empecé a percibir los frutos de estar lejos. Empecé a percibir los frutos de no poder comulgar. El no tenerlo a él como eje principal. Y bueno, en ese trayecto pues empezás a notar que tú ya no estabas en esta situación de sequedad. ¿Qué pasó, verdad? ¿En qué momento? Y yo escuchaba precisamente ahorita un podcast de alguien más que decía qué es la felicidad, y decía, quiero que visualicen la felicidad como un océano. Yo decía, ay, hoy voy a grabar el podcast con Beto y crucemos a la otra orilla, y si bien es un río o mar o lago, se daba muy al tema, y era ¿qué es la felicidad? Visualicen la felicidad como este mar, en donde al inicio, por ejemplo, si es mar, son olas, y si es lago hay piedras. Al inicio, el entrar a la zona serena, digamos, del océano es complicado, porque vienen las olas y viene pues la marea, ¿verdad? Dependiendo de la playa, por supuesto, a la que vayas. Totalmente. Pero hacía la analogía de que muchas personas sienten la felicidad como incluso estas mismas olas, que es así como viene, va, ¿verdad? Así como mi felicidad está en algo tan pasajero como lo material, por ejemplo, así como vino se va. Y la invitación es llegar pues a la profundidad en donde está la calma, pero el reto es que no estás tocando suelo, ¿verdad? En las olas por lo menos tenés la arenita y regresas a tierra firme. Aquí es entrar a lo más profundo. Y entonces la felicidad ya profunda y bueno, extiende, pero yo no dejaba de pensar que esto es exactamente el caminar también de la fe con el Señor y la vida en general. Así es.
llegar a las profundidades de su amor, llegar a las intimidades de su misericordia, llegar a las profundidades de sus planes, visiones sobre el humano, sobre el mundo, sobre las almas, es realmente de los momentos en donde yo más plena he sido. Y entonces, pues decido primero reconciliarme, confesarme, por supuesto, como parte fiel creyente de mi iglesia. Sí creo que la iglesia es la mejor maestra de fe en medio de sus múltiples defectos que siempre vamos a tener todos, pero sí creo que si ha permanecido una organización durante 2000 años es porque Dios está en ella, no me cabe otro pensamiento al respecto. Y pues si mi iglesia me dicta ciertos pasos, yo pues en la medida de lo posible lo vamos a cumplir. Entonces, hiciste una pregunta y lo quiero unir con esta acción de regresar. ¿Qué hiciste cuando te propusieron que Dios tenía que ser tu papá? Digamos que la justificación es que hay que honrar a padre y madre, no matter what, no importa que sea, ¿verdad? Entonces empecé a buscar, porque sí sabía dónde estaba mi papá biológico, y entonces, porque le dije a mi guía espiritual, pero a ver, usted creo que no me ha cachado, o sea, aquí la historia se cuenta con 3 papás, porque, ay Dios, esto sería otro podcast, pero para que medio tengan una idea, mi historia se cuenta con 3 papás, con una mamá, con una abuelita y con un padre, ¿verdad? Entre los papás un padrastro. Y entonces me dijo a todos, porque todos tienen la figura de tu papá, pero principalmente los biológicos. Y yo, ok, o sea, quería hacer todo lo posible para no apartarme de ese amor que un día viví y me sanó, me levantó. Y entonces empecé a honrarlo, ¿cómo? Buscándolo una vez al mes, mira, un cafecito, y tenía que ir a su lugar de trabajo porque no podíamos salir, ¿verdad? Pues conforme fue avanzando la relación, esa visita mensual que yo me propuse hacer por honrar a Dios en sus mandamientos, pues también en automático iba vendando mi corazón, ¿verdad? Porque lo había hecho con una intención de amor, no con nada más. Y bueno, regreso en este desierto presente que acabo de pasar, y viene muy aunado. Tú querías que yo mencionara un aspecto específico de físico, pero no sé cómo vamos de tiempo. Dale, aquí la idea es poder avanzar y motivar a la gente, ¿verdad? Porque hay cosas solo que quisiera hacer como algunos highlights de lo que dijiste. Por ejemplo, ha servido, y eso es porque cuando el Señor los llama, la gente decide venir a Él. O sea, de todos los que llamó, solo 12 vienen con Él realmente y permanecen. Entonces vos sos de las personas que vienen con Él. Pero al venir con Él, tiene que experimentar todo este proceso, porque muchas veces nos quedamos con el inicio, y por eso la función de este podcast no es hablarle a gente que recién está comenzando o que de pronto tal vez tiene una idea. Ojalá que sí les sirva, pero aquí la idea también es ir a aquellos con los que hemos compartido, y por eso a mí me encanta tu historia, porque nos hace convivir con nuestro presente, nuestro pasado, para seguir. Por eso, por favor, ahí comenta lo que querrás. Sí. Fíjate que dentro mi historia tengo cuatro pilares de citas bíblicas que han dirigido como mi vida. Jeremías 33:3, que ya lo mencioné. Lucas 1:37, que es: no hay nada imposible para Dios, porque cuando yo le digo, si en verdad existes, quiero verte, porque yo dije automáticamente, eso no se puede, ¿verdad? O sea, yo dije, le voy a poner algo ultra difícil, porque esto es imposible. Para mí, en mi humanidad era imposible, pero Lucas 1:37 dice, nada es imposible para Dios. Y hay otra cita, faltan 2 más, pero la tercera es Romanos 8:11, que dice: si el espíritu del que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes,
El que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te damos, Señor. Realmente es algo grande lo que llevamos. Eso de llevar el tesoro en vasijas de barro es que es cierto. Llevamos algo demasiado grande en algo tan frágil como nuestra voluntad y nuestro criterio, pero es que Él confía en nosotros, o sea, Él en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, en nuestros defectos, en nuestras heridas, en nuestras faltantes, Él quiere actuar, Él quiere glorificarse, Él quiere mostrarle al mundo que está vivo, para empezar, y segundo, que puede y quiere seguir actuando en la vida de los hombres. O sea, leemos el Evangelio, que cruzaron a la otra orilla, que sanó al paralítico, que multiplicó los panes, pero es que eso sigue siendo vigente. La cosa es que le demos el chance de que lo demuestre, ¿verdad? Como a mí puntualmente Jeremías 33:3 siempre me recuerda, solo es el tema de clama a Él y las cosas suceden, pero suceden de una manera extraordinaria, o sea, nunca me deja de asombrar. Eso sí es parte de lo que me tiene siempre enganchada con Él, es que siempre me asombra con un detalle que nunca espero. Pero la tercera cita, que es Romanos 8:11, que es algo tan grande como: si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí, ¿cómo no va a darle vida a mi cuerpo mortal de esa misma manera? Y es que honestamente uno va de repente en este caminar medio muerto o medio queriendo morir adrede, ¿verdad? Como estamos de repente en estos procesos a veces de sanidad o a veces de llenura personal que nos hace más retroceder que avanzar, más regresar a la orilla a donde está la reventazón que ir a la profundidad. Y es un tema de confiar en quien habita en mí y que Él puede hacer la obra en mí. Empieza este desierto a mis 30 años, porque sí fue un duelo súper fuerte, a pesar de que ya estaba grande, ya le tocaba descansar a mi abuelita. Es algo que siempre afecta, ¿verdad? Una muerte de un ser querido es sumamente duro. Cada quien lo maneja diferente, pero yo agarré pues esta medio rebeldía extraña que hasta yo ni siquiera la entiendo todavía, la tengo que analizar. Pero lo que sí tenía claro es que me propuse hacer una maratón a mis 30 años, porque ya venía corriendo medias maratones y digamos que parte de lo que sí tal vez el Señor ha sembrado en mi corazón es esta como disciplina, tal vez la quisiera llamar, o al menos esta persistencia de hacer y querer ser más y mejor. Cuando yo me independicé, pues empecé con una alimentación pues nada controlada, entonces me subí de peso como 40 libras y entonces ya estaba como muy preocupada incluso por mi apariencia física y mi mamá y pues su esposo, mi padrastro, siempre habían corrido maratones y entonces yo crecí viendo esta parte y te soy honesta, todo el mundo creerá que ha de ser la que chilero tus papás te lo inculcaron, ¿verdad? Y lo viste y lo mamaste, sí, y o sea, se iban aparte de paseo a lugares espectaculares, Europa, Estados Unidos, pero mi versión de niña era que era un aspecto de mucho abandono también para mí. Viví cosas bastante desagradables como niña a causa de que tenían que cumplir con entrenos y fondos y tiempos y
Entonces para mí esta parte del running me ocasionaba mucha ansiedad y había una parte de mí que lo quería hacer, pero era una pelea interna bien rara en donde, te digo, yo iba a entrenar solita, me levantaba 5 o 6 de la mañana, me levantaba y buscaba un parqueo. En ese entonces yo vivía en la zona 16, buscaba un parqueo que estuviera cerrado porque necesitaba estar segura y que no hubiera nadie. Si entraba una persona de ese parqueo, yo me iba. Así yo llevara 5 minutos de haber empezado el entreno. Porque era una cosa tan amenazante para mí que yo necesitaba seguridad y soledad al mismo tiempo. No voy a entrar en mucho detalle porque si no sería un episodio de 2 horas, pero realmente el running nunca fue algo maravilloso. Es más, yo dije que nunca iba a correr. Sin embargo, pues obviamente empecé con estas situaciones y una vez uno de mis hermanos, hijo de mi padrastro, me dice, mira, me puedes colear porque voy a hacer bici para Cobán, y entonces Cobán es uno de los departamentos para aquellos internacionales. Sí, sí, sí. Y entonces me coleas y yo he visto que pues medio estás entrenando, entonces en una cuata no va a poder ir a correr, entonces agarra tú su número, entras como ella, salís de la meta con su número, te cruzas en el primer kilómetro, llegas como, si haces el primer kilómetro, cruzas tal calle, llegas al kilómetro 17 y ya te vas a la meta y ya solo hiciste 5. Va buenísimo. Yo normalmente empezaba a buscar hacer 6, 7 kilómetros, pero no pasaba de eso. La cosa es que me pongo el número, empiezo pues el evento y empiezo a ver que esto es una cosa, es una fiesta. Los que han estado en las maratones, es una fiesta para los runners y para la gente que está animando. Las ciudades se transforman, es una fiesta por todas partes. Y entonces me doy cuenta que llego al kilómetro 13 y yo ni en cuenta. Bueno, entonces dije, me voy a quemar, me voy a lesionar, entonces mejor voy a regresar. Cuando regreso, la gente estaba aplaudiendo y mencionando los nombres que aparecen en el número. Dentro de esta gente había un señor que vino, se me quedó viendo, vio mi número y dice, vamos Ana. Y yo, Ana, o sea, en ese momento se me olvidó que la chava de la amiga de mi hermana era Ana, ¿verdad? Okay. Pero mi mamá corría con el nombre Ana. Ok. Cuando él me dice, vamos Ana, yo pienso en mi mamá y empiezo a tener la película automáticamente para atrás de todo lo que para mí como niña había significado el correr. Y en comparativa lo que mi mamá necesitaba hacerlo para sentirse mejor también. Porque yo iba feliz. O sea, es que de verdad es una fiesta espectacular. Entonces, yo iba sumamente feliz cuando pues empiezo en esa película automática, empiezo a llorar, a entender y a perdonar. Y entonces me doy cuenta que cuando termino hice casi 18 kilómetros y casi la media maratón, sin haber entrenado para eso. Y dije, ok, creo que puedo hacerlo. Y así empieza. Entonces empecé 21K cada vez y entonces a mis 30 años dije, ok, voy a hacer mi primer maratón porque esto de subir de nivel en la edad sí está jodido. Necesito hacer algo mejor. Y entonces se ejemplifica, y si ustedes pues, si buscan el tema del deporte en general, pero del running como tal lo aluden mucho a las lecciones de vida. Correr maratones es tu vida reflejada en un momento de 4 horas. 4 horas y media para mí, no soy lenta, no soy tan rápida, pero me lo disfruto. Empiezo el entreno y realmente el Señor vuelve a utilizar todas estas situaciones para hablar a mi corazón. Como incluso mi primer maratón, me llega un correo una semana antes de irnos,
usted ha sido ascendida a la categoría Elite. Va a salir en el primer corral de esta manera. O sea, mi primer maratón y salía como Elite. O sea, fue una cosa que yo me mataba de la risa. Digo, ¿en qué momento quién se equivocó? Porque de Elite no tengo nada. Pero fue para mí un mensaje del Señor. Yo estoy viendo lo que estás haciendo y sé qué lugar ocupas en mi corazón. O sea, así sentí el mensaje un poco. Y bueno, salgo de los Elites. Fue una carrera. ¿Cómo crees que fue? O sea, 30 años, bajé de peso, por supuesto, entrené casi un año entero y genial, el clima perfecto, salí en la clase Elite y la verdad es que el recorrido fue horrible. O sea, fue subidas y bajadas súper inesperadas, el trayecto fue sumamente cargado. Yo iba a la mitad de la carrera y dije, no puedo creer que otra mitad igual yo no entrené para este recorrido. Y en efecto, así es la vida. O sea, me imagino que los discípulos han de haber pensado lo mismo, así como, pasamos el otro día y dijeron, Virgo, vamos a descansar, ya, esto está demasiado cansado, ¿verdad? Ya hicimos bastante y se encontraron con otra serie de situaciones que no fueron así. Pues en efecto mi primer maratón no fue nada chilero la experiencia. Por supuesto que llegar a la meta es una satisfacción espectacular. Tu alimentación es clave, tu entreno es clave, como en efecto la vida espiritual es, ¿verdad? Tu alimentación, la Eucaristía, tu entreno, la oración, tus prácticas, ¿verdad? El tema del rosario, clave. El tema de confesión, ¿verdad? Pero he descubierto incluso que dentro de toda esta disciplina el tema de la mente juega mucho a favor o en contra. Y ahí es donde me vuelvo a encontrar con el Señor en este deporte, en donde me encuentro conmigo misma y Él. Lo volví una especie como de intercesión, un rosario extendido de 40 Aves Marías y Padres Nuestros, porque cada kilómetro lo voy entregando por algo o por alguien. Y entonces ya tiene un sentido más trascendental para mí que solo el físico, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, ahí se cumple también el de Romanos 8:11, porque si veo para atrás, Él ha dado vida a mi vida de las maneras que nunca me imaginé, ¿verdad? Y alcanzar una maratón, nunca lo proyecté. O sea, nunca fue como, voy a ser un maratonista, jamás, nunca fui deportista, ni siquiera en el colegio. Yo voy a ser ingeniera industrial, nunca lo proyecté tampoco. Es más, me recuerdo que 2 personas antes de empezar me dijeron, ay Dios, a ver si llegas al primer semestre, pues. Y yo le dije, sí, en mi interior fue como, ¿esta qué se cree? Y después dije, no, sí, tienes razón, a ver si llego a probar, ¿va? Pero el Señor siempre ha ido corrigiendo un poco por ahí mi seguridad, mi valía, mi capacidad y sí, la verdad es que es siempre para gloria y honra suya. Pero sí también agradecer de que en esta vasija medio rota Él ha visto algo bueno por hacer y el camino, como te dije, no se cuenta en línea recta, no está en línea recta ahorita tampoco, pero sí un poco más consciente cada vez más, una fe un poco más serena, más madura, en donde ya no es por emoción sino por convicción. Y con esta cita cierro porque les dije que eran 4. Acabo de ir a un retiro que me sorprendió nuevamente el Señor con sus detalles. Recuerdo exactamente cuál fue el salmo de mis 15 años. Cuando digo eso, dice la manera, está mal. O sea, si recuerdas, ¿por qué no vas a ver? Sí, a veces recuerdo cosas increíbles y otras cosas que no recuerdo para nada. Pero no sé por qué
no, ni siquiera sé cuál fue el evangelio, pero el salmo sí me recuerdo porque el padre enfatizó muchísimo en él. En este retiro vuelve a salir el salmo para mí en una dinámica que hacen en donde es completamente al azar y el Señor le habla al corazón de cada participante como Él quiere. Me vuelve a sacar Salmo 34 y para hacerlo en resumen es: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Verdad? He hecho la prueba. He hecho la prueba, múltiples veces he hecho la prueba. Y he confirmado completamente y ciegamente que es muy bueno, siempre es bueno. Siempre sobrepasa mis expectativas y llena de sobremanera mis áreas completas, ¿verdad? Me ha dado personas espectaculares en el camino, me ha dado actualmente un novio maravilloso con ya una relación muy sana en medio de todo. Su familia es, pues, la verdad es que es un regalo también para mí porque es una familia que uno adopta al final de cuentas y ha sido un regalo. Y por supuesto que en el camino se van afianzando amistades y ya uno sabe que ya son las suficientes. Se van quedando menos personas suficientes, ¿verdad? Y se van agregando nuevas que el Señor permite, pero creo que todo esto no se puede hacer si uno no lo logra solo tampoco, ¿verdad? El Señor también se vale de estas amistades, de las personas, en mi caso 2 pilares espectaculares que tampoco pues no es lo ideal, ¿verdad? Pero ¿quién tiene el contexto ideal? Lo ideal que te dicen es que sea mamá y papá, pero no siempre, ¿verdad? No siempre. Y en mi caso fue pues un padrastro espectacular y una abuelita genial. Entonces, aquí vamos. Muy bien. Aquí vamos. Solo para contarle a la audiencia, contarles cuáles son las maratones que has corrido, porque de pronto... Ok. La primera fue Los Ángeles, la segunda es Chicago, la tercera fue Filadelfia y este año, en octubre, voy para Washington. Excelente, para que se den cuenta que no solo fue una vez, sino que realmente ha sido un cruzar la orilla constante. Sofi, para ir cerrando, qué interesante, ya no me dio chance de hacer las preguntas en orden, pero contaste todo el contexto de cómo cruzar distintas orillas a lo largo de tu vida. Yo cuando conocí a Sofi, la vi demasiado entusiasta y como ya estaba acostumbrado a recibir mucha gente así, yo estaba en ese momento dando el curso de formación de servidores. Y terminábamos el curso y a veces había una persona en toda la promoción o ninguna que se quedaba sirviendo. Y la Sofi llegó muy entusiasta y se lo he dicho varias veces, ¿verdad? La puse a prueba. Esta está tan emocionada que hay que bajarle un poquito las revoluciones y ver si es cierto. Y a lo largo de los años he visto que tu convicción ha sido maravillosa y lo hemos compartido. O sea, a mí me encanta que Sofi ha sido una promotora de retiros, de formación, ha sido muy radical, ella no. Incluso estuviste en un movimiento pro vida espectacular haciendo incluso un programa juvenil. Sí. Sí, pero se me atravesó el desierto mayor y... Pero bueno, pero dejaste un legado y eso es maravilloso porque alguien tan joven, de una generación que viene después de mi generación, que esté luchando pro vida en un momento donde el mundo no nos lleva hacia esa perspectiva. Viendo todo ese contexto de tus decisiones y convicciones, yo quisiera cerrar el podcast con esto. ¿Cómo a la audiencia le dirías que vale la pena o no vale la pena seguir? Aun y cuando, porque a mí lo que me encanta de esto es que, y lo conversábamos fuera de grabar, uno se expone a vulnerabilidades porque ninguno de los que vamos a estar en estas grabaciones va a ser perfecto. Tendré alguna gente que lleva una vida todavía más, vamos a decirlo en el mejor de los sentidos, envidiable, ideal más cercana. Vos sabes que siempre hago la broma, ¿verdad? Yo creo que no sé ni por qué me eligió Dios a mí, pero somos gente que sigue, que persevera a pesar de los años, a pesar de las distintas situaciones y seguimos, y vos sos una de esas. ¿Por qué vale la pena seguir? Y si vale la pena seguir. Con eso quisiera cerrar el podcast. Fíjate, Beto, que
la gente estamos sedienta, los humanos estamos sedientos de esta felicidad, de esta plenitud, de esta paz. Y es que todos estamos buscando lo mismo, solo que lo encuentran algunos en distintos lugares, pero honestamente el lugar porque sí me he dedicado a comprobar, ¿va? O sea, sí me he dedicado a comprobar que sí sea el camino y aunque tal vez seguro existen testimonios más fuertes y tal vez mi camino no sea tan desviado versus otros, pero sí considero que he intentado corroborar que este sea el camino y a ciencia cierta te digo, a pesar de los grandes vacíos y a pesar de las grandes heridas y a pesar de las grandes o pequeñas tragedias, el camino que auténticamente deja esa felicidad, esa paz, esa plenitud es estar en comunión con Dios, estar en comunión con su amor, con su misericordia, con su palabra. O sea, no hay otro camino que sacie de esta manera. Vas a encontrar otros, vas a tener alternativas. Es más, tus mismas buenas prácticas, por ejemplo, en algún punto la maratón se volvió puchica, todo. Y llega un punto que pierde sentido, ¿verdad? Como que no deja de ser algo, pues, que puede incluso ser mejor o que puede sustituirse. Pero el amor de Dios sí no se puede sustituir. Su presencia y la verdad que Él trae a la vida y a los corazones de los hombres no se puede sustituir. La verdad nos hará libres definitivamente y si estamos buscando libertad, plenitud, paz, es que solo Él la puede dar. Entonces mi invitación en serio es, ya sea la primera o la última, pero Salmo 34, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, o Jeremías 33:3, que clamen a Él y verán cosas grandes y maravillosas que nunca jamás han visto. Que hagan la prueba, yo lo hice y lo sigo haciendo, pues lo sigo haciendo. Mil gracias por tu tiempo, Sofi. Es una historia, un testimonio muy importante que seguro disparará triggers en muchas personas. Esa es la idea de cada una de estas. Por favor, no te olvides de compartir este episodio con alguien que sabes que tiene una historia que comparta con Sofi. Ha mencionado muchísimos puntos como en todos los demás invitados que creo que son importantes compartirlos. Por favor, suscríbete, dale a la campanita de notificación y recuérdate que crucemos a la otra orilla juntos. Que Dios te bendiga.